¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Te agradezco mucho que estés hoy aquí conectándote, que te tomes el tiempo, que me des un tiempo para hablarte sobre la palabra de Dios. Créeme que todo esto va a valer un día la pena cuando estés ante el tribunal de Cristo. Como les decía, estas palabras de Jesús, bueno, no dije el tema. El tema del día de hoy es llamado como en los días de Noé, como en el tiempo de Noé, sobre cómo será nuestro tiempo en un futuro, sobre qué le depara la humanidad a la luz de la Biblia, cómo acabará la historia de la mortal, o sea, de los seres mortales para que pasen a un estado inmortal, ya sea en el cielo, en el paraíso o en el lago de fuego. Hablaremos sobre eso, sobre cómo la historia humana se va a ir desviando a la corrupción. Hablaremos sobre Noé, hablaremos sobre gigantes del Génesis, sobre los gigantes que existían en los días de Noé. Gracias, Dios te bendiga. Te digo, Jesús cuando andaba aquí en la tierra, dijo que en los días finales será como en los tiempos de Noé. Esto lo puedes encontrar tú en el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 37 al 39. Dice la bendita palabra de Dios. Gracias, Gano, por ese sombrero. Dios te bendiga. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí habla sobre Jesús. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús hace una comparación con nuestro tiempo pasado, con las cosas que pasaron en un tiempo determinado. Por ejemplo, en los días de Noé. Noé fue un personaje bíblico. Creo que todos conocemos la famosa historia, ya no hace falta contarla, pero más o menos vamos a ir metiéndonos ahí. Noé fue un personaje que Dios le ordenó que hiciera un arca para que salvara a él y su familia. Me parece interesante que en esos tiempos la gente estaba tan malvada, ¿sabes? Era muy malvada. Muchas personas, he visto varios videos, me he topado con varias personas que dicen: ay, es que Dios es tan malo porque acabó con muchas personas, Dios esto, Dios Dios el otro. Pero lo que no saben es que esa gente estaba tan mal en pecado, hacía todo lo malo que te puedes encontrar, todo lo más repugnante que hoy tú puedes imaginar, todo tipo de delitos, todo tipo de crímenes. No tenían ningún tipo de piedad. Eran personas sin cabeza prácticamente, ¿sabes? Que no tenían miedo ni temor a nada. Hacían lo que les daba su gana. Y fíjate, ¿por qué Jesús hizo esa comparación? Porque hoy en día tú y yo vemos muchos delitos y crímenes malvados que no tienen perdón básicamente para el ser humano, pero para Dios sí. También, ¿qué había en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé había mucha gente que se burlaba de él. Se burlaba de las palabras que Noé decía. No creían nada en lo que Noé decía. Lo tomaban como a loco. Tomaban como loco la palabra que Dios decía a través de Noé. Hoy también vemos lo mismo. ¿Cuántas personas toman como cuento de hadas a la Biblia? ¿Cuántas personas desacreditan a la Biblia? Es totalmente lo mismo. Algo que me gusta mucho de un versículo de la Biblia, que es, a ver, ¿qué es este? Este lo escribió una persona llamada el rey Salomón, una persona muy sabia. Dice la palabra de Dios: ¿qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que pasará después. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que pasó en un tiempo pasado va a volver a pasar en nuestro futuro, y lo estamos viendo. Por eso hoy lo llamé como en los días de Noé, como en el tiempo de Noé. Hoy estamos en el 2022. Estamos en el 2022. 2022, ahí yo hice esta imagen, ahí puse, ahorita explicaré esta imagen, porque puse esta imagen
de un ser humano mitad robot, porque también está profetizado en la Biblia que los seres humanos van a jugar a ser dioses, que van a alterar el ADN como lo hicieron los ángeles del Génesis. También Dios envió el diluvio también por este motivo, por aquellos gigantes. Ahorita nos profundizaremos en el tema porque estos gigantes también estaban haciendo un desastre con la humanidad. Según el libro de Enoch nos cuenta que se comían el alimento de los seres humanos, el ganado, atacaban a los seres humanos, perdón, no tenían ningún tipo de sentimiento de amor, de cariño, de compresión, no, atacaban a los gigantes. Y bueno, ahorita hablaremos sobre esto. Primero me gustaría seguir con el tema. A ver, aquí tengo apuntado lo que hice antes de empezar el en vivo. Haz de cuenta que este relato bíblico de Noé comenzó en el Génesis. Habían pasado más o menos 1600 años de la creación de Adán y Eva. O sea, desde que Adán y Eva fueron creados hasta en el tiempo de Noé llevaban 1600 años. Apenas la historia humana iba comenzando. No era nada la historia humana. No como ahorita que nosotros pues ya llevamos un tiempo aquí. La humanidad ya lleva un tiempo en la tierra. Aquí apenas habían pasado 1600 años. Fíjate, lo que pasaba en esos tiempos, a medida que la población de la tierra iba aumentando, también explotó la maldad. Entre más gente, más maldad había. Eh, y toda esta maldad fue tan grande, escucha, fue tan grande que tuvo que llegar a oídos de Dios. O sea, dice en el Génesis capítulo 4, versículo 4, que Dios vio la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo lo que el ser humano pensaba eran pensamientos de maldad. O sea que el ser humano no pensaba en ayudar a su prójimo en esos tiempos. Solamente pensaban en ellos mismos. Solamente eran yo esto, esto es mío, esto no es tuyo, voy a robar esto, voy a hacer esto y el otro. La gente solamente pensaba en una maldad continua, no tenían ningún tipo de compasión con tu prójimo. También por esto lo vemos hoy en la actualidad. Mucha gente solamente piensa en ellos mismos, ¿sabes? Solamente quieren ellos, yo, me, o sea, solamente quieren yo puro para él, ¿sabes? Nada de compartir. Lo estamos viendo. La profecía bíblica se está cumpliendo, ¿sabes? Se cumple. El tiempo se acaba, hermanos y hermanas. Después, en Génesis capítulo 5, dice la palabra de Dios. La tierra se corrompió delante de Dios y la tierra se llenó de violencia. Y vio Dios la tierra y he aquí que estaba toda corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Date cuenta, toda carne. Aquí también hablan sobre los animales. El ser humano había llegado pues a una maldad tan grande. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, que de todas las personas que había en esos tiempos, solamente Noé y su familia halló gracia delante de Dios. Hace tiempo subí un video que dije que entre más nos acerquemos al fin, menos personas van a creer en Dios. Menos personas van a aceptar el Evangelio de Cristo. Más personas se van a empezar a burlar de lo que está escrito en la Biblia. Lo van a tomar como un chiste. Pero como te lo dije en el video, ellos, aunque se burlen, aunque blasfemen, aunque insulten las palabras, gracias Cristian, Dios te bendiga, aunque insulten las palabras de Dios, están siendo parte de la Biblia, son parte de una profecía. Porque esta gente, en los tiempos de Noé, todos se burlaban de Noé. Decía, ay, ¿cómo va a venir un diluvio? Eso está mal, Noé inventó eso no es cierto, eso nunca va a pasar porque nunca ha habido un diluvio. Fíjate, en esos tiempos la gente nunca había visto un diluvio. Y Noé estaba hablando sobre algo que todavía nadie veía en ese momento. Nadie veía, nadie conocía lo que era un diluvio, nadie conocía lo que eran grandes aguas en cantidad y que atacaban a la humanidad. Lo vamos a hablar, voy a basar esto en la Biblia, fíjate. Mira, se ve muy mala imagen. Bueno, pero fíjate, a ver, espérenme, disculpen, dicen.
Mira, Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice lo que estoy diciendo. A ver, voy a buscar la cita porque mi intención era que se viera en la pantalla, pero la imagen como que está muy grande en tamaño y no se alcanza a leer. Pero te voy a leer 11:7. Mira, dice la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue anunciado por Dios acerca de cosas que aún no se veían, date cuenta que aún el diluvio no se veía, porque la Biblia dice de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se pudo salvar, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Bueno, ¿qué está queriendo decir el libro de Hebreos con esto? Que toda esa gente aún no había visto este diluvio. Aquí nos muestran a una humanidad que estaba tan acostumbrada a ver siempre lo mismo, a no creer más allá de lo que veían, cosa que vemos hoy en la actualidad. Muchas personas en mis comentarios, en los videos que he subido, cuando hablo sobre ángeles, hablo sobre demonios, muchas personas lo tiran a loco. ¿Por qué? Porque no lo han visto. Así estaba esta gente. ¿Por qué ahorita no creen que Jesús va a volver? Porque no lo han visto literalmente caminando sobre la tierra. Por eso Jesús dijo, dichosos, bienaventurados de aquellos que no vieron ni creyeron. O sea, por fe tú y yo creemos en Jesús, pero no lo hemos visto literalmente caminando por la tierra. Así esta gente nunca había visto un gran diluvio y por eso no creyó, porque les faltó fe. Tú y yo vivimos por fe. No hemos visto a Jesús, a Dios literalmente, pero sí lo sentimos y tenemos fe que un día lo volveremos a ver. En cambio, hay mucha gente que no, porque están siendo el mismo paso que hicieron aquellas personas del diluvio. No veo nada, no creo. Ver para creer. Tomás es por ahí que Tomás dijo esto, que cuando no ve, hasta que vea a Jesús, que fue con los clavos, o sea, las marcas de los clavos en su mano, iba a creer. Así la gente es en la actualidad. No creen porque no lo han visto. Así estaba la gente antidiluviana, la gente que vivía en los tiempos de Noé. No creían porque aún no lo habían visto. Pero ¿qué hizo Noé? Tuvo fe. ¿Y qué esa fe lo llevó? ¿Qué fue lo que ocasionó esa fe? Que se salvara. Solamente se salvaron Noé y su familia. De miles, miles y miles, cientos de personas que habían, solamente fueron 8 los que se salvaron. Así será en la actualidad. De millones de personas que existan en lo que nos queda de tiempo, así va a ser. Entre entre más gente, menos se van a salvar. Solamente se van a salvar muy poco. La palabra de Dios dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Va a ser una cantidad pequeña de personas las que se salven. Las demás, lamentablemente, se irán al lago de fuego. Eh, es profecía bíblica que hace falta que esto sea anunciado, ¿sabes? Si la Biblia lo dice, porque tiene que ser anunciado. Entonces, Noé por fe se salvó, lo dice el libro de Hebreos, que por fe construyó una arca. Él también nunca había visto un diluvio, nunca lo había visto, nunca había presenciado uno, nunca lo había visto. Sin embargo, él creyó. Muchas personas hoy en la actualidad no hemos visto a Jesús literalmente que anda por ahí sanando enfermos, haciendo milagros, pero creemos. Y eso es lo que va a salvar la fe. No no necesitamos, bueno, yo en lo personal, no necesito que vengan ángeles del cielo, vengan Dios mismo y nos diga, mira, existo. No, porque lo puedo sentir. Gracias, Oscar, Dios te bendiga, porque lo puedo sentir dentro de mí. Y sin esta fe, no sería nada. Estuviera primero viendo lo material y no viendo más allá de lo espiritual. Déjenme tomo agua.
Ahora sí, hermanos, continuemos. Continuemos, hermanos. Como les decía, hermanitos y hermanitas, amados y amadas en Cristo Jesús, Jesús nos dijo que será como en los tiempos de Noé, que la humanidad va a ir rumbo a los tiempos de Noé, donde complementa y dice que en esos tiempos la gente comía, se casaba, se daban en casamiento. Date cuenta que estaban tan acostumbrados, no estaban dispuestos a ver algo más allá de su día a día, hasta que llegó el diluvio. Así va a ser la segunda venida de Cristo a la tierra. Cuando Cristo venga aquí a la tierra, la gente va a estar tan acostumbrada a estar con el teléfono, a estar viendo la tele, a estar comiendo, a estar con los placeres carnales. Van a estar tan acostumbrados cuando el Hijo de Dios aparezca. Algo también que cabe resaltar, que me parece muy, muy, muy interesante, es esta frase que Jesús dijo, como en los días de Noé, que la humanidad se va a encontrar como en los días de Noé. Además de gente incrédula, gente que se burlaba de la palabra de Dios, encontramos un escenario muy peculiar. Un escenario profundo. Aquí ya empieza, se mete, fíjate, primero empecé de lo encimita, poco a poco se mete más profundo, poco a poco nos metemos más en el pozo, porque estamos yendo de encima hacia abajo, de arriba hacia abajo, poco a poco más y más, ¿sabes? Mira, te decía, hay un escenario muy peculiar que ya lo he hablado en distintas ocasiones en mis videos, que encontramos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 4. Fíjate lo que dice, Ira. Ya es más que conocido, tal vez más de uno ya se esté relacionado con ese tema. Dice la palabra de Dios: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Nuevamente recalquemos esta frase: hijos de Dios. En el hebreo sería Benel Elohim. Benel Elohim se relaciona con los ángeles. Esta cita bíblica habla de que hubo un grupo de ángeles que bajaron a la tierra, se transformaron en seres humanos. Génesis 18 tiene la capacidad de transformarse humanos, y se unieron con las mujeres humanas. O sea, un ángel bajó rebelde, y se unió con la mujer humana. O sea, tuvieron hijos. Esto lo vemos en Génesis, fíjate. Checa. Génesis capítulo 6, versículo 4. Dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los seres de la antigüedad, hombres de renombre. O sea que estos gigantes fueron producto de un ángel y una mujer. No hay nada más. No hay nada más, ¿sabes? O sea, si Jesús dijo que en esos días iba a ser como en los tiempos de Noé, y encontramos a ángeles que se unieron con las mujeres humanas, aquí lo que hicieron estos ángeles fueron que alteraron el ADN. No sé cuántos de aquí saben qué es el ADN. El ADN. Katano, en el hebreo también dice ahí, en el hebreo de ahí sería Benel Elohim, que serían hijos de Dios. Es lo mismo. Hay mucha base para argumentar que fueron ángeles, argumentar.
Hermano Espinosa, no engaño a nadie, hermano. Para eso pongo las citas bíblicas aquí en la pantalla, hermano. Por eso te recomiendo mejor primero buscar bien la información, o sea, que te adientres a la información para que no todo lo tomes como mentira, porque estamos tan acostumbrados a lo que nos dicen, a lo que nos han dicho. No, eso es malo, eso es blasfemia. No es así, hermano. Lo que sucede es que no escudriñamos la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios. Eh, Les decía, en esos tiempos hubo una alteración del ADN. ADN es algo que tú y yo tenemos, todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros. Y al momento que un ángel se unió con una mujer humana, se alteró el ADN. Porque no salieron hijos normales, o sea, no salieron bebés normales, sino que salieron gigantes. Niños que primero iban creciendo conforme a su edad, hasta que tomaban una altura descomunal, una altura increíble. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás, hermano? Ahí voy a poner una imágenes de gigantes. Por eso les digo, este tema no es para cualquiera. Aquí, si tú eres de esas personas que comen puro alimento blando y no te metes a lo profundo de la Biblia, te recomiendo que primero que empieces a leer más a profundidad la Biblia. Esto es para, o sea, es alimento sólido, o sea, para aquellas personas que quieren ir más allá. Porque les digo, lamentablemente, pues esto no se enseña mucho, ya sea en las iglesias o cosas por el estilo, pero está escrito en la Biblia. Yo cuando empecé a estudiar todo esto, créanme que me llenó mucho de interés, despertó mi curiosidad a un mil por mil, porque es un tema impresionante, hermanos, un tema espectacular. Créeme que cuando empecé a leer, a estudiar a profundidad la Biblia, me di cuenta que la Biblia va más allá de que te manden siempre al lago de fuego, al infierno, de que eres pecador, te vas al infierno. No es así. La Biblia es un libro espectacular. La Biblia es un libro inspirado por Dios que se ha mantenido durante los años, cosa impresionante que ningún otro libro lo ha hecho. Desde hace miles de años, la Biblia se ha mantenido hasta este entonces, ¿sabes? Ponte a pensar esto, lo que lleva. Eh, Así es, Dan. Aquí hace falta discernimiento espiritual. No hace falta que lo escuches con estos oídos, porque estos oídos te pueden engañar. Jesús dijo que el corazón es engañoso. El que no es engañoso es Cristo Jesús. Pídele, de hecho, antes de empezar el en vivo, siempre antes de empezar el en vivo, le pido a Dios, gracias Oscar, Dios te bendiga por esas 5 coronitas. Bueno, por esas coronitas, gracias a todos los que donaron. Les decía, antes siempre de empezar un en vivo, pido primero a Dios que abra nuestras mentes, o sea, que Dios nos ilumine y no nos cerremos en un capullo, en un cuarto sin salida para no entender. Nuevamente lo vuelvo a repetir, que el Creador Todopoderoso abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que sea el Espíritu Santo quien guíe este en vivo, que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí, que no sean mis palabras carnales, sino que sea la palabra de Dios, ¿sabes? La Biblia hebrea, ¿sabes, hermano? Así sea Biblia hebrea, o sea, el evangelio siempre es el mismo. Por ejemplo, la palabra libro en inglés es book. En otros idiomas es lo mismo, pero es un libro. O sea, así lo lees en hebreo, en griego, arameo. Es Biblia. O sea, yo busco hebreo y el arameo para algunas traducciones. Pero sí, te digo, Jesús va a ser el mismo. Yeshua es mismo que Jesús. O sea, te decía. Simplemente pues que pues eso también se ha distorsionado. Eh, Así es, hermanos, les contaba. Ya para no desviarme tanto del tema. Jesús nos dijo que serán como en los días de Noé. Nuevamente repito y por última vez. En esos tiempos hubo un grupo de ángeles que bajaron a la tierra y alteraron el ADN y salieron gigantes. En nuestro tiempo futuro posiblemente veamos algo igual, pero ya no hecho por ángeles, sino por humanos. Hay algo conocido como transhumanismo.
Esto se conoce que el ser humano pueda llegar a un estado más avanzado que hoy en la actualidad. O sea, al grado de meter tipos de artefactos artificiales a nuestro cuerpo. De hecho, ya existen. Hay algo conocido como un nanobot. Un nanobot lo que hace, si no mal me equivoco, pero si no lo voy a investigar, lo que hace es que acaba con células del cuerpo que ya no sirven. A ver, sí, miren, los nanobots son robots nanoscópicos con un tamaño aproximado al de un átomo. A ver, así es, hermanos, lo que hacen los nanobots, pues es una inteligencia espectacular, una inteligencia muy avanzada, y esto en un futuro puede cambiar, puede hasta que el ADN sea alterado, hagan personas con un ADN alterado, o sea, para no se enfermen rápido o algo por el estilo. Todo esto está profetizado, ¿sabes? Y esto me parece espectacular, hermano, espectacular. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Dios te bendiga. ¿Están conmigo o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Hermanos y hermanos. Ya ves, Jeremy, ya se está cumpliendo la profecía. Están comiendo este alimento sólido, porque es alimento sólido. Créanme que esto no es para cualquiera. No es porque seamos privilegiados o tengamos otro tipo de... No, 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 no. Es que, fíjate, en la teología se cree que al momento que los creyentes tienen diferentes tipos de aprendizajes. Por ejemplo, en la primaria, en el kinder, ahí están las personas que conocen la palabra, pero como que no están tan metidos. Después está la primaria, la secundaria, la preparatoria. Bueno, acá es así, ¿sabes? El sistema escolar. Pero es así, conforme diferentes tipos de aprendizajes. Esto es alimento sólido, alimento para personas que quieren expandir su mente, ¿sabes? En el ambiente bíblico. Gracias por esas 9 coronitas. Ahora, estamos hablando sobre el diluvio. A ver, me gustaría que vayamos al diluvio. Les decía, hermanos y hermanas, cuando Dios mandó el diluvio, no solamente acabó con aquellas personas que fueron rebeldes, que estaban depravados en pocas palabras, sino también acabó con los gigantes. Después vemos también gigantes después del diluvio. Por ejemplo, tenemos al rey David, pero como te decía, hermano y hermana, estos gigantes tenían un ADN contaminado. Había muchos seres humanos que tenían el ADN contaminado porque se unieron a los ángeles en Génesis 6. Nuevamente te lo repito. Al momento que un ángel y un ser humano se mezcló, el ADN del ser humano se contaminó. Y debido a esto vemos a gigantes después del diluvio, porque muchos gigantes murieron en el diluvio. Solamente quedaron, pues digamos que la pura, ya lo último de la raza de gigantes. No sé si me estoy dando a entender, ¿me entienden o no? Ahorita lo ponemos con base bíblica. Primero quiero detallar a palabras mías y después te pongo la cita bíblica. ¿Entienden o no entienden? Los Nephilim, exactamente. Se les ha llamado la palabra Nephilim. ¿Qué significa Nephilim? A estos gigantes, te decía, se les ha llamado Nephilim. La palabra Nephilim significa gigante en el hebreo. Eso es lo que significa la palabra Nephilim. Por eso se les llama a estos hijos de ángeles Nephilim, porque son gigantes. Bueno, hermanos, te decía, Noé tuvo 3 hijos. Ahorita hablaremos sobre el diluvio. Bueno, aclaro nuevamente los puntos. En el diluvio murieron todas aquellas personas incrédulas y también los gigantes. Aquellos gigantes que estaban
los enormes, porque eran la raza pura, eran los gigantes originales. Goliat no era una raza pura de Nephilim, ya era lo que quedaba. ¿Sabes? Ya era lo único que quedaba. Gracias, Joshua. Dios te bendiga. Ya era lo último que quedaba del ADN de gigante. Hace poco, no sé cuántos de aquí vieron que aquí en TikTok se puso muy de moda de los gigantes dormidos. Haz de cuenta que hacían comparaciones. A ver, te voy a mostrar unas imágenes. Mira, donde nos mostraban a muchas piedras, o sea, muchas estructuras en formas de gigantes. Gracias, Oscar, Dios te bendiga. En formas de gigantes. No sé cuántos de aquí que decían, los gigantes están dormidos y un día van a despertar. Checa esta imagen es espectacular porque tiene la figura como de una cara, ¿sabes? Tiene la figura humana de un prácticamente se ve como un gigante, ¿sabes? Fíjate, este está en, un lugar, en una parte del mundo. Fíjate, se ve espectacular esto, porque, bueno, a lo mejor muchas personas no saben qué es eso. Mira, haz de cuenta que se puso muy de moda, es Perú. Ah, en serio, es Perú, exactamente, es Perú. Ah, ok, es Machu Picchu, no desconocía, pero es Perú, hermoso Perú. Te decía, hace poco se puso muy de moda esto, de ver de que muchas personas hacían videos y decían que habían gigantes dormidos y que un día iban a despertar, pero estaban petrificados. Y fíjate, esto lo vinculé mucho con los gigantes del Génesis, porque estos gigantes pues murieron bajo las aguas, o sea, estos gigantes de alguna otra manera se encuentran hoy en la actualidad, aunque sea un poco. Gracias, Oscar, Dios te bendiga. Pero se encuentran en algún lado del mundo. Algunos han sugerido que en el polo norte o en el polo sur se encuentran los fósiles congelados, porque dicen que las aguas que Dios mandó en el diluvio las llevó para aquellos lados. Por eso vemos gran cantidad de agua congelada allá, porque Dios ahí la colocó. Esto carece de base bíblica, pero cuando dice que Dios sopló las aguas que las alejó para que Noé pudiera bajar, que las mandó a ese lugar. Pero este me parece espectacular. Vean la figura se ve espectacular, mira. Se ve la figura de un gigante, ¿sabes? O sea, esto me voló la cabeza. Exactamente, y hay evidencias, hay fósiles de gigantes, hermanos. Pero, pues ya, ¿sabes? Miren, les voy a mostrar más imágenes. Aquí tienes a otra imagen. Fíjate esta imagen. Esta imagen es espectacular. Esta imagen es otro nivel. Ahí le puedes ver la figura de la cara. Ahí puedes ver una nariz. Y puedes ver la boca. Más o menos para que te des una idea, más o menos así estaban los gigantes del Génesis. Yo ahí lo dejo, ¿sabes? Yo no estoy diciendo nada, simplemente te digo, así estaban así estaban los gigantes del Génesis. Goliat ya medía 3 metros. Hay otro gigante mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, que era llamado el Rey Og. Este llegaba a medir hasta 5 metros. 4 metros y medio, su cama medía 4 metros y medio, imagínate, para que se acueste en una cama así, es porque tiene que tener un buen tamaño, pero estos gigantes antes del Génesis estaban enormes, no medían 4 metros, medían hasta más, ¿sabes? 7, 8, o sea, yo te digo, así estaban. Gracias, Oscar. Gracias por esas personas que me están donando. Gracias, Génesis. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. La hermenéutica, la estudié. La estudié hace 2 años, hermano. No creas que vengo aquí y me paro sin ningún tipo de estudio. He estudiado la teología en sí. Pero como siempre les digo,
Al momento que estudias la teología, te das cuenta que estás estudiando a tu creador, a Dios, o sea, a otra naturaleza distinta. No digo que está mal, está bien, porque te ayuda mucho bíblicamente, pero siento que es imposible estudiar a Dios, estudiar las cosas que Dios hace, porque el ser humano falla, el ser humano se equivoca. Siempre entrará el Espíritu Santo. Dios no va a venir a ver si tú eres un teólogo, si tú eres un testigo de Jehová, un católico, un protestante, un mormón. Dios solamente va a ver a los que serán salvos y a los que no. Como siempre lo digo, este es mi lema. Dios no viene a ver qué denominación, qué religión, de qué parte del mundo eres, cómo eres, quién eres, de dónde vienes. No. A Dios lo que le importa es tu salvación. Mientras tú estés en el cuerpo de Cristo, está bien, serás salvo. Pero sí, Dios no viene a ver teólogos, no viene a ver apóstoles, no, 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 para nada. Dios viene a ver solamente a los que serán salvos y a los que no. Los Anunnaki, otro tema también impresionante y profundo. Eso también es alimento sólido. Así es, hermano. Mira, aquí te muestro la otra imagen. Vamos a ver otra imagen. Bueno, ahí está otra imagen que la quise agregar aquí. Aquí les voy a mostrar una serie de imágenes que tienen muchas, pues son muchas estructuras similares con la misma cara humanoide, como si pareciera un gigante, ¿sabes? Yo simplemente te vengo aquí a mostrar las imágenes, yo solamente te las estoy mostrando. Gracias, Candy, Dios te bendiga. Mi teléfono se trabó. Gracias, Rico, Dios te bendiga, hermano mío. Hermanos y hermanas, acuérdense que tenemos una meta aquí que llegar. Tenemos 13 coronitas de 50. Tenemos 3 horas. Yo sé que podemos lograr las 50. Tengo fe que se pueden lograr las 50 coronitas. Nos faltan alguien que cuente. Nos faltan, si no me equivoco, 37 por ahí, 38. Aquí, hermano, aquí hay unas coronitas, mira. Ahí pueden mandar unas coronitas, son 50, tenemos 13. Dioses griegos, mira, es que todos ese tipo de dios griego serían ángeles caídos. De hecho, es muy buena pregunta porque esa pregunta se acopla con lo que estamos hablando, de que estos supuestos dioses eran los ángeles del Génesis 6, los supuestos Anunnaki. Cuando bajaron estos ángeles, mira, vamos a pasar a un libro llamado el libro de Enoch, un libro que no viene en la Biblia, pero se toma como histórico. El libro de Enoch nos cuenta que este grupo de ángeles que se unió con los seres humanos era un grupo de 200 ángeles. Además de eso, de que nos cuenta que se unieron, que avala lo que dice la Biblia, que se unieron con los seres humanos, también se nos cuenta que les dieron conocimientos a los seres humanos. Conocimientos, por ejemplo, a cómo crear espadas, a cómo crear escudos, a cómo, también conocimientos de los cosméticos, perfumes y todo eso, ¿sabes? Nos cuenta en el libro de Enoch. Y esto es interesante. Gracias por ese papel, gracias por ese micrófono. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Y esto es interesante porque muchas culturas dicen que estos dioses les enseñaron conocimiento. Gracias, Rodríguez. Dios te bendiga, hermano. Llevamos 15 coronitas. Ahí vamos. Yo sé que se puede, yo sé que se puede. Les decía, dicen que las demás culturas que vinieron dioses, ellos los llaman como dioses, y les enseñaron conocimiento, pero ponte a pensar que un ser venga del cielo y te enseñe un conocimiento que tú no tenías ni idea, pues lo vas a tomar como un dios, ¿sabes? En ese entonces los tomaron como dioses. Y es espectacular esto, porque aquí se resuelve los demás dioses, por ejemplo, los dioses griegos, todo este tipo de dios, pues eran ángeles caídos, también ángeles que estaban de parte de Satanás, hermanos. Sí, los ángeles son los supuestos aliens también.
Gracias, Candy. Dios te bendiga. Gracias, Rodríguez. Ya llevamos 18 coronitas. Yo sé que podemos. También los gigantes también, otro dato, gracias por esos lentes, Dios te bendiga, cuando los gigantes andaban aquí en la tierra, también los tomaron como dioses, también les tomaban ofrendas. Por ejemplo, hace tiempo yo subí un video donde dije que aquí en México también había gigantes, donde yo vivo, en México, también hubo gigantes. ¿Te gustaría saber esa historia? ¿Te gustaría que te cuente la historia de los gigantes en México? Ya le he contado, pero siento que nunca es tarde, nunca está de más contarla. Gracias, Josué. Dios te bendiga, hermano. Llevamos, ¿cuántas coronitas llevamos? Gracias, Rodríguez. Dios te bendiga. Llevamos 22 coronitas. Ahí vamos, ya mero. Sí se puede, sí se puede. Ahí va, a ver, espérenme. Ok. Mira, te decía, allá en los donde vivía Noé, eran llamados como Nefelim, que esta palabra significa gigantes. Aquí en México, a esta raza de gigantes era llamado como los Kinametsin. Esto lo podemos encontrar con los aztecas. Decía que los Kinametsin eran gigantes que habitaron en la era Atonatiuh. Disculpen la mala pronunciación. Eh, Haz de cuenta que en las crónicas de los evangelizadores de la Nueva España se nos habla sobre esto, que los Kinametsin vivían en lo que hoy conocemos como Puebla y Tlaxcala, y quienes descubrieron a estos gigantes en esos lugares fueron los olmecas quilancas, que ellos fueron a esos lugares y que vaya fue la sorpresa que se halló a una raza de gigantes, y que esos gigantes lo que hicieron fue que los dejaron habitar ahí a cambio de tributos, o sea, a cambio de ofrendas. Date cuenta que los gigantes tenían intenciones de que también fueran adorados como dioses para conseguir, pues digamos que tributos. Gracias por esas 49 coronitas, nos falta una para 50, yo sé que podemos. Les decía, y que los gigantes dejaron habitar a estos olmecas a cambio de tributos y de ofrendas. Pero hazte cuenta que los olmecas quilancas se cansaron un día de ofrecer tantos alimentos a estos seres y los acabaron. O sea, les tendieron una trampa, los invitaron a un gran festín y los acabaron, los olmecas quilancas, aquí en lo que hoy se conoce como Puebla y Tlaxcala. Dice que estaba lleno de gigantes. Esa historia es espectacular, hermanos, porque no solamente la Biblia habla sobre gigantes, hablan diferentes culturas. También tenemos a la mitología griega, que se nos hablan sobre los cíclopes, que eran gigantes. En México, el ejemplo que te puedo dar, en Argentina están los gigantes de la Patagonia. En Perú también había un grupo de gigantes, no me acuerdo cómo se llamaban. En Bolivia también había un grupo de gigantes. Y así, en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, colocados geológicamente en lugares distintos, había gigantes. En Egipto también había gigantes. Gracias, Oscar. Dios te bendiga. Llegamos a las 50 coronitas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias a todas aquellas personas que donaron las 50 coronitas. Que Dios me les bendiga siempre, hermanitos. Dios sea con ustedes, hermanos. Así es, hermanos, así es, hermanitos. La historia está llena de gigantes. La historia está llena de gigantes, hermanos. Está llena de gigantes. Hay muchos gigantes, ¿sabes? Ahora, seguía con el tema. Estamos siguiendo con el tema, el de los... Como les decía, hermanos, muchos me han preguntado, ¿cómo fue que los gigantes sobrevivieron después del diluvio? Si yo digo que los gigantes fueron aniquilados en el diluvio, ¿cómo hubo gigantes después del diluvio?
Te decía, Noé tuvo 3 hijos. Uno de ellos tenía, digamos que ese ADN contaminado. ¿Quién fue? ¿Quién no lo tenía? Era Sem. Porque escucha lo que dice la palabra de Dios. Escucha, Ira. Escucha. Posiblemente, te decía, las personas que repoblaron la tierra fueron Cam, Jafet y Sem, que fueron los hijos de Noé, los que sobrevivieron al diluvio. Después de ahí ellos se encargaron de, pues, seguir creando población humana para que el ser humano no se solamente fuera un recuerdo, sino que también eh, hubiera más humanos. A ver. Ok, hermanos y hermanas. Y haz de cuenta, si checamos las genealogías, ¿qué es una genealogía? Es una línea de descendientes que llegan a una conclusión. Por ejemplo, Sem. Del linaje de Sem surge el rey David. Y de ahí viene Jesucristo, ¿sabes? Viene María y José. De ahí surgió del linaje de David, de Sem. Por eso en la Biblia encontramos que Dios menciona algo en Génesis sobre Sem. Escucha, a ver, estoy buscando la cita bíblica. Todo tiene base bíblica. No creas que esto me lo invento. Esto es algo que no viene en la Biblia. No, hermanos, no te espantes. Yo no estoy aquí enseñando ningún tipo de mala doctrina o herejía. Todo está base en la Biblia. Todo está aquí en la Biblia, hermanos y hermanas. Simplemente, pues, les pido que abran su mente, porque yo también batallé mucho a la hora de escuchar esto, cuando estaba estudiando esto a profundidad, de cómo había gigantes, porque yo también me hice esa pregunta, ¿cómo fue que hubo gigantes después del diluvio, sabes? Si ya todos los gigantes habían sido aniquilados antes del diluvio, porque te digo, antes del diluvio vemos que dice la palabra de Dios, dice, y había gigantes en la tierra. Pero después del diluvio encontramos al gigante Goliat, el más famoso. O sea, ¿cómo fue que Goliat existió si los gigantes, la raza de gigantes ya había sido acabada? Ahí está la contestación. Estoy buscando la cita bíblica. Ok, hermanos y hermanas. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 18. Aquí está una insinuación de que Sem iba a surgir Jesucristo. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Sem. Escucha, aquí como que apartan a Sem, ¿sabes? No importa, ahorita vamos a bloquear, ahorita están bloqueados los malos comentarios, les digo, si no, solamente pues les pido a todas las personas que quieran en verdad aprender de la Biblia, que quieran conocimiento profundo, eh, quédense en vivo, ¿sabes? Abran su mente, siempre les digo, Shem, exactamente. Gracias pues a Coronita, siempre les digo, al momento de leer la Biblia, dice la palabra de Dios que la Biblia es como espada que llega hasta lo más profundo, ¿sabes? O sea que la Biblia destruye todo tipo de creencia que tú tuviste desde pequeño. Yo pues creía algunas cosas, pero cuando leía la Biblia pues entendí que no era así, ¿sabes? Gracias, User, Dios te bendiga. Les digo, ¿qué cita? Esto lo encuentras, fíjate, te voy a dar nuevamente, te la voy a repetir. Génesis capítulo 9, versículo 18 al 28, ahí lo puedes encontrar. Exactamente de Shem, de Sem, de ahí viene el linaje de David. Y los demás, Cam y Jafet, posiblemente uno de ellos haya tenido el ADN contaminado de gigante. Y por eso, específicamente de Cam, porque haz de cuenta que de Cam, no sé si tengo las imágenes de la genealogía de Cam, porque de la genealogía de Cam vienen los amorreos. Los amorreos eran un pueblo de gigantes. En el libro de Samuel los vemos que el grupo de amorreos era gigantes y de los amorreos vienen de Cam.
De Cam también viene Nimrod. Y de ahí ya vienen los amorreos, los sodomíes, los estos... A ver, ¿qué más grupo de gigantes? Hace tiempo que yo investigué esto, mira. Aquí estaban. Los grupos que proceden de Cam. Los amorreos, que son mencionados más de 80 veces en la Biblia, los encontramos con Abraham. Después tenemos también a los semitas, también eran un grupo de gigantes. Los semitas también eran un grupo de gigantes. Los filisteos, de ahí viene Goliat. Los susitas también eran un grupo de gigantes. Los rafaitas, que este rafaita fue el primer gigante que existió en la tierra. Por eso se llaman, de ahí vienen los... Después tenemos a los Nephilim, bueno, son lo mismo los gigantes, ¿sabes? Los anaseos también eran un grupo de gigantes. Goliat, y pues así es, hermanos. De esta genealogía, si checas las genealogías, te invito a que pongas ahí en internet genealogía de Cam, y vas a ver que de Cam vienen todos estos grupos de gigantes. Date cuenta que todo esto tiene base bíblica. No creas que esto es inventado, esto yo lo inventé, esto no viene en la Biblia. No, hermano, todo viene en la Biblia. O si no, ponte a investigarla. Ahí en la Biblia te da la genealogía de Cam. Mira, escucha. Mira, escucha. De Cam salió Cus, que Cus engendró a Nimrod. También salió Canaán, que salió Sidón, de ahí salieron los Sidón, los Jebuseos, los Amorreos, los Jereceos, los Jebeos, Araseos, Simeos, y de ahí salieron todos esos grupos. También Cam tuvo 3 hijos que serían, les digo, Cus, Canaán y Misram, que de ahí salieron los filisteos. Date cuenta, ¿sabes? Cómo todo tiene base bíblica. Simplemente es cuestión de estudiar, hermanos. Es cuestión de profundizar en la palabra de Dios. Profundizar, que es lo importante. Profundicemos, hermanos. Profundicemos para que el discernimiento espiritual llegue más allá. No estar tan acostumbrados a escuchar lo que siempre nos dicen. A mí me encanta profundizar en la Biblia, ¿sabes? Me encanta porque hay cosas tan ocultas. Fíjate lo que es la palabra de Dios. Mira, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles, que tú no conoces. Al momento que tú empiezas a orar a Dios, que tú pides que Dios te revele cosas, entendimiento, te va a revelar cosas que tú no conoces, cosas inaccesibles. Otra traducción, la GBS, dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. La DHH dice: llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. La NBLA dice: clama a mí y yo te responderé, o sea, y te contestaré y te enseñaré cosas que no conoces, ¿sabes? En diferentes traducciones dicen que cuando tú clamas a Dios, Él te revela cosas que no sabes, que no conoces. ¿Están entendiendo, no, hermanos? ¿Por qué crees en algo que no he visto? Se llama fe, Tevi, se llama fe. Y como les decía, quieras o no, estás siendo parte de una profecía, porque la gente de Noé así les decía: ¿por qué tú crees en algo que no ha visto?
¿A poco tú no crees que más de una persona antidiluviana que hubo en los tiempos de Noé? A ver, voy a poner imagen. Mira, ahorita una persona me preguntó, ¿por qué crees en algo que no has visto? Así, ¿tú no crees que más de una persona, aquí las encuentras, en los tiempos de Noé, le decía a Noé, ¿por qué crees eso? O sea, ¿por qué crees en algo que tú y yo aún no hemos visto? Pero lo que dice el libro de Hebreos, lo que acabamos de leer, que dice que Noé, por fe, fabricó un arca. Por fe creyó en lo que Dios decía. Así nosotros, por fe creemos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué pasó con esa fe? Esa fe lo llevó a ser campeón, lo llevó a ser salvo. Así tú y yo. Esa fe nos va a salvar. Ya no vamos a construir una arca. Vamos a construir nuestra salvación. Y es espectacular. Dios es espectacular. Pues aquí otra imagen, puedes ver de cómo la gente se reía de lo que Noé decía. Gracias, voy a agradecer las donaciones. Gracias, Meralda, Dios te bendiga, hermana. Gracias también a ti, Camo, Dios te bendiga. Exactamente, hermanos. Hay que creer en Dios sobre todas las cosas. Hay que creer en Dios en los tiempos difíciles. Gracias, Emilia. Creamos en Dios, hermanos. Que creamos en Dios, ¿sabes? Exactamente se llama fe. Fe, la fe mueve montañas. Hablando sobre gigantes. ¿A poco tú no crees que la gente que estaba ahí, es que te digo, este pensamiento de materialismo de la gente, de no ver para creer, o si no lo veo, no existe. Si no, por ejemplo, el amor no lo ves si lo sientes. La tristeza no lo ves si no lo sientes porque no es materia. ¿Sabes? ¿Por qué no creer en Dios? ¿Sabes? Esa es mi pregunta. No le hallo lógica, sinceramente. O sea, eh, te digo, muchas personas pueden argumentar, ay, es que Dios esto, pero como siempre lo digo, la mayoría de personas que blasfemian en contra de Dios es porque no ha habido alguien que les conteste sus preguntas. Te ponía de ejemplo a David y a Goliat, que Goliat fue un gigante, un descendiente de Nephilim, uno de los últimos. David, David nunca iba diciendo, él no iba pensando con estos ojos, con los ojos materialistas, con el corazón, porque el corazón es engañoso. Nunca iba pensando con el corazón. Él iba puesto su fe en Dios fe. ¿Qué decían las personas cuando veían al pequeño David y al gigante Goliat? Decían, ay no, de un golpe lo va a sacar volando, en unos segundos Goliat puede no, aquí tengo agua, en unos segundos Goliat lo va a vencer, David, ¿cómo se enfrenta con él? Si está mucho más, le gana en tamaño, tiene una armadura, tiene una espada enorme, tiene una fuerza descomunal, y David es solamente pues una persona, ¿sabes? Eh, con una onda, ¿cómo le va a ganar con una onda a un gigante filisteo, a una raza de ángeles? ¿Sabes cómo le va a ganar? La gente decía eso, pero David siempre creyó que Dios lo iba a respaldar, tuvo fe. David no iba con temor, agarró su onda y le dio, y el gigante cayó. Ahí está. Y esa fe lo salvó. Eh, y es espectacular eso, ¿sabes? Espectacular. A ver, ahora voy a contestar alguna de sus preguntas. Me pregunta mi amigo Alexander, ¿cómo se pudieron multiplicar si los ángeles con los humanos, si no son de la misma especie? Muy buena pregunta, Alexander.
Si tú te vas al libro de Génesis, capítulo 18, capítulo 19, vas a ver que los ángeles tienen la capacidad, esta categoría de ángel, tiene la capacidad de materializarse en seres humanos, o sea, que se pueden transformar en un ser humano. Pueden generar órganos, un esófago, una boca, porque cuando lees estos capítulos, ves a ángeles comiendo con humanos, o sea que generan estómago, generan un cuerpo. Así lo hicieron, se transformaron en seres humanos. Eh, Otra pregunta, háganme preguntas, yo aquí se las voy a contestar. ¿Cómo puedes abrir tus ojos espirituales leyendo la Biblia y teniendo, mira, cuando tú lees la Biblia, tienes temor de Dios y ese temor se transforma en fe? Hermano, solamente preguntas relacionadas con el tema. Solamente preguntas que vayan relacionadas con el tema, por favor. A ver, me pregunta Romina. O sea que los ángeles siguen uniéndose con las mujeres. No, porque los ángeles son seres inteligentes. Ellos toman como de ejemplo aquellos ángeles que se unieron, que ahorita me faltó decir esto, pero estos ángeles en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y el libro de Judas, nos habla de que fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Un ángel de Dios, al momento de ver esto, ya no va a ser lo mismo. Satanás está libre, Satanás también es inteligente y no le gusta ser aprisionado. Va a ser en un futuro, pero actualmente también pues pueden pensar esto, que estos ángeles acabaron como ejemplo, o sea que ya no hay posibilidad de que un ángel repita la misma escena porque son inteligentes. ¿Cuál Biblia usa? Uso normalmente la Biblia textual, pero suelo leer físicamente la Biblia, la Reina Valera, RB. Las sirenas, las sirenas. Mira, amiga, o sí, amigo, perdón, Kate Kuro. Las sirenas, haz de cuenta que como te decía, en el libro de Enoch, un libro que no está en la Biblia, claro, cuenta que las mujeres que se unieron con estos ángeles, pero todo fue conforme a voluntad, nada se hizo a fuerza, todo fue a voluntad. Dicen que estas mujeres tuvieron un castigo que se transformaron en sirenas. Supuestamente este libro, supuestamente, aclaro, no vi en la Biblia, no tenemos que tomar como verdad, porque no vi en la Biblia, la única verdad está en la palabra de Dios, pero se acopla con tu pregunta. En muchos lugares, Lucas, en muchos lugares se dice que Lucifer es Satanás. Por ejemplo, la palabra Lucifer la encuentras en Isaías 14, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? La palabra lucero se traduce al latín como Lucifer, pero Isaías 14 habla sobre Satanás, cómo fue su caída. Ahí está una base. Lucifer significa portador de la luz, sí, el que lleva la luz. El Leviatán. Posiblemente por sus ascendentes. ¿Por qué en la Biblia se refiere a Satanás con varios nombres? No son nombres, hermanos. Su único nombre es Lucero. En hebreo es Yelel. Su único nombre es Lucero. Lo que se utiliza como diablo, Satanás son títulos. El diablo significa acusador. Satanás significa adversario. No son nombres propios, son solamente títulos o apodos. Sí tienen sentimientos los ángeles. No son seres robots. Decía de que por qué Sem está contaminado. No, Sem no está contaminado. Es Cam. Sem no está contaminado, hermana. Los dos olivos. Las pirámides, también buen tema de la Torre de Babel. Porque fíjate, se ha creído en la teología que
la Torre Babel significa una rebelión en contra de Dios. Pero sí hay un misterio sobre todo esto. Hay algo muy relacionado que también es alimento muy sólido, alimento sólido, hermanos, que claro, se los puedo contar, yo con gusto, ¿sabes? Que créanme que cuando me empecé a ver todo esto, pues sí pensaba, ¿sabes? Decía, pues todo tiene sentido. Lilith no existió, hermanos. No se crean ese mito. Ya tengo varios videos desmintiendo a esta famosa Lilith, que es básicamente lo que hacen estas personas al momento de que aseguran que existió una primera mujer es hacer distorsionar la Biblia, porque la Biblia en ningún momento habla sobre Lilith. Dicen que supuestamente Lilith se fue de Adán, que porque no quería esto. No, 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 no. Es solamente una idea de Satanás. Esa idea viene de Satanás. No crean que Adán pues, hacía algo malo a Lilith, que por eso. No, 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 no. Adán todo lo contrario. Fíjate, cuando Satanás tentó a Eva en el jardín de Edén, aquella serpiente tentó a Eva con el fruto prohibido, Adán se encontraba al lado. Adán no hizo nada, no defendió a su pareja, a Eva, no la defendió. Lo que hizo, se quedó callado. Porque en todo momento, dice, fíjate, hay un detalle que asegura lo que estoy hablando, Ira. Dice, escucha. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no comían de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó, podemos comer de los frutos del árbol del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo porque morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer, con seguridad no morirá. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Bueno, adelantamos. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos y se los comió. Su esposo se encontró con ella y ella le dio. O sea, su esposo se encontró con ella y ella le dio. En todo momento, Adán se encontraba al lado de Eva. Él no fue para decirle, no, ¿sabes qué, Eva? Esto está mal porque Dios nos dijo que no podemos comer de eso. Dios nos estableció que no podemos comer de esto. No lo vamos a hacer. No hay que hacerlo. Hay que pensar bien las cosas. No. Adán como estatua. Adán así. Y por eso muchos le quieren echar culpa a Eva. He escuchado muchas personas que dicen, es que fue culpa de Eva, que esto. No, 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 no. Fue culpa de los dos. Adán por no aconsejarla, hablarle, y Eva por caer en la tentación. Date cuenta que Adán en todo momento estaba ahí con ella, en todo momento estaba con ella. No fue como para esto y el otro, ¿sabes? ¿Me están entendiendo o no? Hermana, Eva no. Eva, digo, Lilith es un mito, entiéndalo. Hay mucha base bíblica para desmentir a Lilith, suficiente base bíblica para desmentir y aclarar y afirmar que Lilith es un mito. Lilith bíblicamente nunca existió. Mira, ve, lo que significa de que se abrieron sus ojos, de que ellos iban a saber el bien y el mal.
¿Qué vino aquí? Vino el libre albedrío por su propia cuenta, porque Dios les dijo, no coman del fruto. Lo que hizo Adán y Eva, comieron del fruto y ahora lo que tú y yo conocemos como bueno y malo, vino por eso. Pero Dios establece, no robarás, no harás esto, no harás el otro. Pero ellos lo que hicieron es decidir, o sea, se creyeron dioses, porque dijeron, esto es bueno, esto es malo, esto no es malo. O sea, lo que fue, no creas que supieron todo lo malo, todo lo bueno, no, porque sería el poder de la omnisciencia. Y el único que tiene esa capacidad es Dios de la omnisciencia, sabe todo, ¿sabes? Isaías 34:14, ya sé cuál es esta cita. Sí, esta cita de Isaías 34:14, los que defienden a Lilith dan esta cita como base, que supuestamente dicen que en Isaías 34:14 dicen a Lilith, que aquí el versículo llama a Lilith, pero no, hermano, si te vas al hebreo original, la palabra original es bu, no, no es más, ¿sabes? No es más. Y lo puedes ver en diferentes traducciones, no creas que se toma como base, ¿sabes? Porque el hebreo original dice búho, o sea, como tal, animal nocturno también. No es ningún tipo de nombre o algo por el estilo. No, hermano, no. No era una serpiente, por favor. Cuando la Biblia dice que la serpiente era astuta, no era una serpiente. ¿Por qué? Escucha por qué no era una serpiente literaria, no era un animal. Lo pongo aquí de clase para ilustración, pero no era una serpiente. Mira, escucha. La serpiente era astuta más que todos los animales salvajes que el Señor Dios creó. O sea, que era un animal único, no un animal, era una cosa única. La palabra aquí utilizada como serpiente en esa traducción es la palabra en el hebreo nahash. Esta misma palabra nahash significa criatura brillante, brillante resplandeciente. O sea, lo que se presentó ante Eva era un ser resplandeciente. ¿Quién es este ser resplandeciente? Satanás, hermanos. Nahash significa que sería serpiente, que sería un ser resplandeciente. Fue Satanás, o sea, literalmente. No creas que también por ahí escucho que las serpientes antes volaban. No, para nada. Hay que saber, pues, me pregunta Manuel, ¿por qué si Dios sabía que eso iba a pasar, por qué no lo evitó? Manuel, tu pregunta es más que antigua ya en el mundo cristiano, pero mira, la omnisciencia de Dios, esto significa que Dios sabe todo, Dios sabe qué es lo que va a pasar, Dios sabe que esto y el otro. Fíjate, en la Biblia puedes encontrar más de 100 veces el amor de Dios, el amor que Dios tiene a los seres humanos. Ya contesté esta pregunta, me acuerdo, ahorita me estoy acordando de un video. Entonces, teniendo presente este concepto que la Biblia dice que Dios es amor, Dios, digamos que utiliza su omnisciencia para diferentes ocasiones. Por ejemplo, tú puedes correr, tú puedes saltar, tú puedes brincar, pero no siempre lo haces. Digamos que la omnisciencia es utilizada de esa manera, ¿sabes? Pero Dios no la utiliza con los seres humanos porque los ama, porque no quiere que seamos robots sin decisión propia. Quiere que lo busquemos con amor propio, con decisión propia, no por obligación, porque Dios sea malo y quiere ver a la humanidad sufrir. No, hermano, no. Te digo, bueno, pues no soy católico. De nada, Manuel, Dios te bendiga, hermano. Mira, Juan, me pregunta Juan, pero ¿por qué dice que la víbora hizo que se arrastrara? Es algo metafórico, hermano. Es algo metafórico esto. Lo de la serpiente se iba a arrastrar. Por ejemplo, también encontramos algo metafórico en el Apocalipsis, cuando dice que el gran dragón arrastró con su cola las estrellas. O sea,
Esto no te imagines a un dragón en el espacio arrastrando estrellas, no, esto es algo simbólico, es algo simbólico. Te digo porque fue la traducción de la palabra Nahash, pero la palabra Nahash significa criatura resplandeciente. ¿Dónde estudiaste? Hace 2 años, hermano, me metí a estudiar. El secreto de Juan. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermano. El cuerpo de Cristo es la iglesia. A ver aquí. Bueno, ya están bloqueados los malos comentarios. Gracias, en serio. Gracias por bloquear los malos comentarios. Dios bendiga a los moreadores. Dios me los bendiga. Ok, hermanos. Bueno, hermanos y hermanas, creo que ya me voy a despedir. Agradezco mucho todas las donaciones que me hicieron. Gracias por haber estado aquí. Creo que ya he concluido con el tema del día de hoy. Me gustaría pues hacer algo que no suelo hacer mucho, pero me gustaría hacer una pequeña oración para que Dios bendiga a todos, Dios les ayude en todo momento. Y pues hay que empezar, ¿sabes? Señor, todo por eso que estás en los cielos, te pido, Señor, esta noche, Señor, por todos los espectadores, Señor, más de 500 personas, que bendigas su vida, Señor, que bendigas todas sus áreas, Señor, que abra sus ojos espirituales y que ese entendimiento llegue hasta sus corazones. Te lo pedimos, Señor. Amén. Nos vemos hasta la próxima, hermanos y hermanos. Los amo, los quiero en el amor de Cristo Jesús. Un gustazo que se hayan pasado por aquí. Adiós.